Un gusto saludarlos a todos nuevamente aquí en Impactante Historias que Inspiran. Hoy vamos a charlar con un gran talento en el arte del mindfulness, una persona que llevó esta técnica, esta ciencia a los colegios privados de Bogotá. Particularmente fue durante 15 años profesor de un colegio enseñándole a los jóvenes, a los niños, esta ciencia. Pero quiero que él, este psicólogo clínico de su maestría, nos cuente exactamente qué es esto del mindfulness y cómo ha sido esa transición de su vida en esta ciencia. Le doy la entrada de estudio aquí en este momento a Felipe Merizalde. Felipe, un gusto tenerte en Impactante Historias que Inspiran. Mucho gusto, Sandra. Un placer estar acá. Gracias por la invitación. Muy amable. Bueno, yo agradezco tu tiempo porque sé que acabas de llegar de Europa, debes tener todavía el cambio de horario encima tuyo y bueno, aquí Perfecto. ya tú y yo sentados hablando de mindfulness y de toda tu trayectoria y cómo has cultivado tu vida en este arte. Bueno, hablemos inicialmente de eso. Cuéntanos a todos qué es eso del mindfulness, que últimamente se ha puesto muy de moda y lo escuchamos mucho. Sí, sí, sí. Pues mira lo interesante. El mindfulness efectivamente se ha puesto de moda y hoy en día mucha gente está hablando de la práctica, pero la realidad es que el mindfulness como práctica existe hace por lo menos 2500 años. O sea, es una práctica supremamente antigua. Y, ¿Y de qué se trata? O sea, sí se inició principalmente con el budismo hace 2500 años, con las enseñanzas de Buda, eh, pero ha venido a conocerse muchísimo más en Occidente en los últimos 50 años. ¿Y qué es el mindfulness? En palabras muy sencillas, es la práctica de aprender a vivir en el momento presente, a llevar nuestra mente a salirse de un patrón natural y común que tenemos los seres humanos de pasar de vivir en el pasado, nuestros pensamientos están en el pasado, en recuerdos, y en proyectarnos hacia el futuro. O sea, pasamos del pasado al futuro constantemente, lo cual está bien, no es que eso esté en sí mismo mal, pero sí nos hace falta hacer como un, así sea como momentos de descanso de esa oscilación permanente de la mente y de tanto movimiento de la mente y tanta agitación. Entonces esto es una práctica que nos enseña, que nos lleva a vivir el momento presente y, y de alguna forma, idealmente, a aquietar nuestra mente y de esa forma a regular nuestras emociones y a equilibrar pues nuestra vida, porque finalmente nuestra mente es nuestro motor principal para movernos por el mundo, y si a veces está demasiado acelerado y demasiado agitado, pues la vida se hace más difícil. Esta práctica nos ayuda a simplificar un poco nuestra vida, a estar más enfocados en el aquí y en el ahora y regular nuestras emociones, nuestra vida. Eso es como una pequeña introducción, pero podemos explorar un poquito más porque esto es un tema que, como sabes, me apasiona y que así esté un poquito cansado por el viaje, siempre que haya un espacio para conversar sobre esto, lo disfruto profundamente. Porque Listo. aquí quiero preguntarte, antes de entrar a conocer cómo llegaste tú, cómo llegó Felipe a esta ciencia, hablemos de ti. ¿Cómo fue tu infancia, tu adolescencia? ¿En qué has estudiado para ir llegando a este proceso que hoy te acompaña, espiritualidad, esta conexión tan especial con el budismo y otras culturas? Pues, a ver, te cuento que yo nací en Colombia y pues fui criado en nuestra tradición judeocristiana, y eso pues por supuesto tuvo algún impacto en mí y una influencia importante en mí, pero, pero digamos que yo siento que siempre tuve desde niño un interés por lo espiritual, o sea, tuve como una inclinación hacia lo espiritual. Entonces es algo que con lo que yo he estado me es muy natural y muy cercano desde que yo era niño. Entonces, quiero preguntarte si me están escuchando ahí, porque veo como paralizada la imagen. ¿Me estás Sí, escuchando? te estamos escuchando y viendo bien. Ah, ok, perfecto. Entonces,
Eh, pero digamos que mi primera cercanía con la espiritualidad pues fue desde el catolicismo, cuando niño y cuando hice mi primera comunión y crecí pues en una familia pues muy típica colombiana de Bogotá, Sí, pero estuve expuesto a, digamos que en el colegio, como en mi adolescencia, empecé a tener contacto con estudios relacionados con el budismo. Tuve un profesor que cuando yo tenía 15 o 16 años nos enseñó a meditar, nos habló de la meditación y yo nunca había oído sobre el tema, sabía muy poquito sobre el budismo y este profesor era budista y a mí me pareció muy interesante en ese momento y empezamos a practicarlo y tuve ese primer encuentro con la meditación en mi adolescencia que fue pues una fortuna muy grande, a pesar de que en ese momento no es que yo me haya vuelto apasionado por el tema, pero yo creo que en mí sí se sembró una semilla muy profunda en ese tema que después en la adultez como que fue dando como mucho más frutos. Pero digamos algo que te puedo decir es que siento que he tenido la fortuna en mi vida y me siento muy agradecido por eso, por encontrarme con muchas personas que han sido mucha inspiración para mí en cuanto al tema espiritual. ¿Sí? Yo en la adolescencia, como le pasa a muchos adolescentes, me alejé de la iglesia y de las prácticas religiosas católicas y tuve como un poquito una crisis con ese tema y un alejamiento, pero los encuentros con estas distintas personas que influyeron en mí, de alguna forma me hicieron tener otra perspectiva diferente sobre la espiritualidad y incluso en la misma adolescencia también por una tía mía terminé conociendo una cultura indígena del Putumayo de la tradición Cofán y tuve la oportunidad de viajar a la selva del Putumayo, que es donde comienza el Amazonas, y entonces estuve expuesto a sus tradiciones también, a su espiritualidad. Entonces yo te puedo decir que hubo como muchas influencias desde distintos lados en cuanto a lo espiritual que fueron creando en mí un interés bastante profundo, especialmente como en lo que podría ser el misticismo, que no sé si conoces el término, pero es un poquito como las prácticas que lo ayudan a uno a conectarse con lo trascendental de una forma un poco más profunda, como no solamente los rituales tradicionales de una religión, sino espacios que llevan a que uno pueda conectarse de una forma más íntima con lo sagrado, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, como que eso es algo que agradezco mucho en la vida, pues las personas que me han influenciado y que me han inspirado, tanto en persona como autores que he leído y personas que he conocido que leo que ya de pronto no están vivas, ¿sí? Del pasado. todo esto también fue llevándote para conectar también la psicología a esto que practicas, a esto que llevas dentro de tu estilo de vida. Sin duda. Yo estudié en la Universidad de los Andes y de hecho arranqué estudiando ciencia política y derecho y como que en el proceso empecé a darme cuenta que había otros intereses en mí mucho más como por el lado de la psicología y esto tuvo que ver con que empecé, por ejemplo, en la biblioteca de la universidad, descubrí muchos libros, en esa época estaba iniciando internet, entonces no había tanto acceso, pero en la biblioteca encontré libros de un área de la psicología que yo no conocía hasta el momento, que se llama la psicología transpersonal, que se ocupa de esta parte, de esta dimensión un poco, podríamos llamar, trascendental o espiritual del ser humano, en donde combina las prácticas de psicología con un contacto con la trascendencia, si lo ponemos en esos términos. Entonces esto fue una de las cosas que más me llamó la atención para estudiar psicología y terminé haciendo el cambio. En un principio a mí no se me había ocurrido estudiar psicología, pero tomé unas clases que en la universidad se podía tomar un par de clases de psicología y tuve además, curiosamente, un profesor de derecho que tuvo una gran influencia en mí, se llamaba, ya falleció el doctor Álvarez Correa, Eduardo Álvarez Correa. Él era un abogado, pero tenía
mucho conocimiento en tradiciones espirituales de Oriente, entonces dictaba una clase que se llamaba Hombre y Derecho, pero que hablaba sobre budismo, sobre Carl Jung, sobre Krishnamurti, muchos pensadores y filósofos orientales, y tomar esa clase también tuvo un impacto muy fuerte en que yo hiciera un cambio, inclusive mi amistad con él como profesor me influyó mucho para tomar la decisión de estudiar psicología y dedicar que mi vocación pues era el camino de la psicología y el trabajo de la mente humana. Pero si tuviéramos que definirlo como por etapas para ser el que hoy eres, ¿cómo Sí. fueron tus etapas? ¿Cómo arranca este proceso tuyo de conexión con el budismo, la espiritualidad, el cristianismo, y ajustarlo a todo esto que hoy, digamos, entregas de alguna manera a tus pacientes en tus terapias? Sí, 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 sí. Eso es una muy interesante pregunta. Yo creo que te puedo decir además que tuve una experiencia inusual cuando era niño, Ujú. el día que hice mi primera comunión, lo cual pues no era tan común porque no nos lo tomábamos tan en serio cuando nos estábamos preparando, pero el día que hice la primera comunión para mí, sin que mi familia fuera demasiado religiosa, eh, sentí algo muy, muy profundo que me impactó mucho y sentí como, yo podría decirlo, como que es la primera vez que sentí un contacto con la trascendencia a un nivel muy, muy, muy profundo y muy especial, muy significativo. Y eso fue un inicio, pues yo tenía, no sé, 10 años, pero eso ya empezó a generar un interés en mí que después tuve este vacío que les comentaba hace un momento en cuanto a la iglesia, en cuanto a las prácticas tradicionales de ir a misa y cumplir unos preceptos y un dogma. Yo sentía de alguna forma que eso no estaba siendo suficiente. Y yo tuve un cambio de colegio a los 16 años más o menos y entré a un colegio que se llama Clermont en Bogotá, el colegio Clermont, que el director del colegio es budista y además era nuestro profesor de religión. Entonces este era al que me refería y haber pasado a este colegio tuvo un impacto muy profundo en este proceso porque me familiaricé con la meditación en este colegio, pues que tenía todo lo tradicional de un colegio en Colombia, pero tenía muchas selectivas como meditación, yoga, clases de Tai Chi Chuan, que es una práctica china ancestral, clases, pues unas clases muy interesantes y que pues era algo, imagínate, para un adolescente, pues bastante extraño y bastante inusual. Pero entonces ahí ya estuve expuesto a estos conceptos y a reflexionar mucho con este rector que es Mauricio Roa, que fue tal vez lo que yo podría llamar mi primer maestro en este aspecto con el que sigo en contacto y quiero muchísimo. Y, y posteriormente, cuando entré a la Universidad de los Andes, tuve la fortuna de conocer a este otro profesor, Eduardo Álvarez Correa, que yo siento que es un maestro, fue un maestro, además para mí y para muchísima gente que vivió en esa generación de la universidad, mucha gente que estaba estudiando Derecho, lo tuvo muy cerca y hoy en día piensan lo mismo que los marcó en su vida espiritual, curiosamente, siendo un profesor de Derecho. Eh, pero es que él estaba muy dedicado a estas prácticas y era una persona muy aguda y muy profunda que nos impactó a toda una generación en ese aspecto. Entonces, yo ya tenía el contacto con la meditación y en esa época de la universidad empecé a practicarlo ya más formalmente. Sí, yo había meditado algunas veces en mi adolescencia, pero aquí ya lo empecé a incorporar en mi vida como una práctica diaria que con algunas excepciones he mantenido por el resto de mi vida. Yo tengo en este momento 50 años y desde que tengo 20 años la meditación, en esa época le llamábamos meditación, no conocíamos mucho el concepto de mindfulness, pero es muy similar. Y ya se volvió un componente central en mi vida porque empecé a ver la utilidad tan profunda, el efecto tan profundo que tenía en mi vida, tan positivo. Entonces, pues desde ese entonces no lo he dejado de practicar. Posteriormente,
eh, seguí haciendo partes de grupos de meditación y me reconecté mucho, curiosamente, con el cristianismo a través de mi contacto con los indígenas. Porque como tú sabes, en los pueblos indígenas de Sudamérica y yo creo que de toda América, pues hubo un eclecticismo, una mezcla muy profunda con el cristianismo en la época de la colonia. Mm. Entonces, y ese pues tiene una historia también un poco dura porque se impusieron estas tradiciones europeas en los aborígenes de América, pero igual se dio una mezcla muy interesante cuando uno ya la empieza a conocer más profundamente, que, que es como un cristianismo que está muy conectado con la naturaleza y con la espiritualidad indígena que está basada en la conexión con la naturaleza. Entonces, te doy un ejemplo. Para los indígenas, los cofanes, por ejemplo, por lo menos que son los que yo más conozco, la madre tierra, que es para ellos sagrada y que ellos lo han tenido ancestralmente, digamos, esa devoción por la madre tierra, se integró con la Virgen María, con la imagen de la Virgen María católica cuando llegaron a enseñarle a los indígenas sobre la Virgen y sobre Jesucristo. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, si tú estás en una ceremonia indígena con ellos, muy frecuentemente vas a ver una imagen de la Virgen católica tradicional, pero con plumas y como con collares indígenas, porque para ellos lo incorporaron de una forma muy, muy orgánica, ¿sí? Entonces, como que incorporaron todo esto cristiano, todos estos conceptos cristianos, pero de una forma que para mí es muy hermosa y muy, muy, muy especial y muy, muy particular, que a mí me sirvió mucho para reconectarme desde otro ángulo con la tradición cristiana, ¿sí? Y eso generó también en mí un interés de investigar mucho como a los místicos cristianos y a maestros que han estado dentro de la cristiandad y darme cuenta que en últimas era muy similar en la esencia a la espiritualidad budista o a la espiritualidad taoísta de China, del Tai Chi Chuan y de todas estas tradiciones, inclusive del hinduismo, o sea, que había elementos en común en todas estas tradiciones, que, lo cual me pareció maravilloso cuando lo descubrí porque podía tomar elementos de distintas tradiciones y de la psicología, ¿sí? Para, para mi propia exploración espiritual, mi propio proceso, pero después para mi práctica al trabajar con mis pacientes, ¿sí? Y en el colegio y con mis estudiantes. Entonces, yo creo que eso fue uno de los momentos fundamentales. Y otro que puedo decir es cuando fui a estudiar, fui a hacer una especialización en California, en psicología transpersonal y gestalt, y ahí tuve la oportunidad de tener un profesor que era un monje benedictino, que en ese momento tenía 82 años, y él era psicólogo también, él es psicólogo, todavía vive, él es psicólogo y formado en budismo zen y siendo benedictino católico. O sea, él tenía todas estas mezclas que se parecían mucho a mis propios procesos. Entonces tuvimos una conexión muy profunda él y yo y nos volvimos muy amigos. ¿De quién Y, estamos tanto hablando? que, y entonces su nombre es Brother David Steindl-Rast, él es austriaco. Mira, lo Es vemos un, en una de las fotos que me compartiste. sí, exacto, ahí estoy yo con él, esa foto es de hace unos años, pero justamente ahora que acabo de regresar de Europa, estaba visitándolo en su monasterio en Austria porque yo trabajé para él después de que estudié y fui su alumno, terminé siendo su asistente y viajando con él durante un año en esa época por el mundo porque él dictaba clases en distintas universidades, hacía retiros de meditación, tenía diálogo, él es uno de los promotores más importantes del diálogo interreligioso en el mundo. Él es muy amigo del Dalai Lama, era muy amigo de Thich Nhat Hanh, que era un monje budista con muchísima influencia del mindfulness. Se dice que él fue el que trajo el mindfulness a Occidente. Y yo conocí a Thich Nhat Hanh por Brother David, porque ellos son muy amigos, son un poco de la gente de la misma generación. Y entonces estuve trabajando con él y viajando con él, tuve acceso a conocer
muchísimas personas de distintas tradiciones espirituales, inclusive del sufismo. Hicimos un viaje, por ejemplo, juntos por el desierto del Sahara, que fue uno de los momentos más maravillosos de mi vida, donde fuimos a buscar, a encontrarnos con unos amigos de Brother David de mucho tiempo atrás, que practican el sufismo, que es como la línea mística del Islam, de la religión del Islam. Entonces estuvimos haciendo unos retiros con ellos y fue algo supremamente enriquecedor para mí ver cómo podíamos unir también las prácticas de meditación. Ellos tienen prácticas de meditación, el cristianismo también las tiene, y de oración. Y la música, fue una experiencia increíble. Y ellos viven en el desierto, ellos son beduinos practicantes del Islam, pero especialmente del sufismo, que es una tradición absolutamente hermosa también. Entonces, pues, como podrás ver, con él conocí, también tuve la oportunidad como de que se me abrieran muchos horizontes en cuanto a las distintas tradiciones espirituales y también a la ciencia, porque Brother David también ha estado muy interesado en la conexión de la espiritualidad con la ciencia, especialmente con la física y la física cuántica. Entonces conocí bastantes científicos que han estado muy abiertos al estudio de la espiritualidad y a ver como conexiones con la ciencia moderna. Bueno, me has contado tantas cosas tan apasionantes que sin duda me invitan a desglosar todo eso que me has contado. Porque mientras me hablabas, yo me ponía a pensar, un adolescente es listo con una formación, con una conexión espiritual con su entorno, pero también estabas en una etapa donde estás con los compañeros del colegio, que se quieren tomar un trago, que quieren salir de fiesta. Yo pregunto, ¿todo este camino te tocó renunciar a muchas cosas que era difícil o te alejaste de muchas personas y te sentías como el bicho raro? En realidad no, y es una excelente pregunta, porque yo de todas formas viví una adolescencia Sí. pues muy típica de un adolescente, por lo menos en Bogotá. Eh, y no, y yo como te lo decía hace un rato, yo creo que se estaban gestando muchos de esos intereses en esa época. O sea, lo estaba explorando, lo estaba leyendo, estaba empezando a meditar un poco, pero yo era un adolescente como cualquier otro adolescente en Ajá. nuestra cultura, y yo me iba de fiesta y tomaba trago y tuve novias y estaba como viviendo una vida muy convencional en ese sentido, pero paralelamente siempre estaba manteniendo este otro interés, ¿sí? Entonces como que yo nunca he sentido que he tenido No que se renunciar. atropella, o sea, el mundo occidental con todo lo que nos ofrece con eso que practicas. En mi caso no, porque yo me siento muy occidental, yo no me siento indígena, no me siento monje, o sea, no me siento ni siquiera, pues, o sea, no me considero budista y tampoco propiamente católico, a pesar de que me siento muy cercano a la tradición católica y al budismo y a todas estas tradiciones, pero yo me siento mucho más como en mi propio estilo, en mi propia forma de aproximarme al mundo. Me siento bastante occidental en ese sentido, y yo vivo en una ciudad grandísima como Bogotá, a pesar de que vivo en un sitio muy agradable porque hay mucha naturaleza, y entonces estoy un poquito como afuera de todo lo urbano tan intenso, que para mí estar en la naturaleza es algo fundamental, pero tengo una vida que es como cualquier otra vida en última, ¿sí? De una persona de esta época que vive en una ciudad. Pero lo que me parece muy interesante de tu pregunta es que siento que todas estas prácticas y todas estas enseñanzas y elementos que yo he tenido la oportunidad de conocer, pues me sirven para vivir la vida de cualquier persona, la vida cotidiana que tenemos que vivir, los retos que tenemos que enfrentar los seres humanos en el día a día, pero con unas herramientas muy valiosas para, yo creo que afrontarlas de una manera que para mí ha sido mucho más saludable que si no las tuviera, ¿sí me entiendes?
Sí, también esto me invita a preguntarte, porque muchas veces cuando las personas tienen ciertas transformaciones y donde buscan lo espiritual, donde busca conectarse de pronto con otras culturas, religiones, es porque no le encontraron en algún momento sentido a su vida y quiere cambiar. Uno lo ve mucho en los cristianos, por ejemplo. Uno ve gente que los evangélicos encontraron en la palabra, en esas ceremonias de los cristianos, como esa espiritualidad y ese norte para su vida después de ser drogadictos, después de ser alcohólicos o después de tener una vida en confusión. Tú no necesitaste una vida en confusión para llegar a esto que te conectó y que te hace ser más auténtico, más feliz, más tranquilo. De acuerdo. O sea, yo no tuve afortunadamente ningún problema grave en cuanto a adicciones o algo que tuviera que cambiar radicalmente mi vida. No fue mi caso, pero en todo caso, yo creo que siempre que hay una búsqueda profunda espiritual, o casi siempre por lo menos, sí hay un origen de algún nivel de inconformidad, ¿sí? O sea, algún nivel de que algo está faltando. Buscando Eh, respuestas. sí, buscando respuestas. Y yo de alguna forma siempre tuve esa sensibilidad de gozarme la vida. O sea, yo soy en un sentido mundano como cualquiera de este mundo, que me gustan las cosas que nos gustan a todos, pero siempre desde niño sentía como acá, yo creo que hay algo más, tiene que haber algo más que todo esto que estamos viviendo. Sentía que la misión o mi camino de vida no quería que se limitara a lo que ya estaba completamente escrito, de estudiar una carrera, ser profesional, casarse, tener hijos y pues cumplir con todas unas expectativas que se tienen en la sociedad. Aunque no tengo nada en contra de eso y de alguna forma yo lo he vivido, pero yo sentía que no era suficiente, o sea, que yo necesitaba entender más cosas y eso yo creo que me impulsó a emprender esta exploración y este camino espiritual que todavía continúa. No quiere decir que yo sienta hoy en día que ya pues entendí todo y que todo lo sé, no, para nada. O sea, muchas veces inclusive entre más exploras, más te das cuenta que no sabes, ¿sí? Que eso es parte de la espiritualidad de alguna forma, ¿sí? Es parte de darse cuenta que esto es un misterio, esta vida que tenemos nosotros, este regalo de estar vivos, es un misterio infinito y pero que está ahí también para ser explorado, para ser vivido y para, para mirar qué hay más allá. ¿Sí me entiendes? Y eso es algo que yo he tenido siempre y lo sigo teniendo. Sí, también quiero llegar un poco a que muchas veces cuando las personas se van a estos retiros, hay momentos de mucho silencio, hay momentos de ayuno, como demasiado sacrificio. Incluso a veces en las mismas películas o en los libros que uno alcanza como a tener un acercamiento con estas prácticas, uno ve mucha renuncia, como mucho dolor. ¿Cómo Ajá. podrías tú convencerme? Porque yo pienso a veces que yo veo como mucho dolor en muchas de estas prácticas, que esto no es así, que es todo lo contrario. Claro, también me encanta esa pregunta porque no, efectivamente yo no lo veo en absoluto como algo que tenga que implicar renuncia, sacrificio, dolor. O sea, eso es yo pienso que es una tergiversación de alguna forma o un no entender muy bien las posibilidades de la espiritualidad. Yo creo que tenemos que vivir nuestra vida, ser quienes somos, por supuesto. O sea, hay gente que toma la decisión de renunciar, o sea, como inclusive Brother David, que es este mentor mío, pues él es un monje que desde muy joven se dedicó a ser un monje y eso implica renuncia al mundo, él inclusive se cambió el nombre original que tenía. Hay todo este proceso que me parece supremamente valioso, pero eso no es para todos nosotros, ¿me entiendes? Eso no tiene que ser, ese no es un requisito para vivir una vida espiritual plena y profunda. O sea, nosotros podemos seguir teniendo nuestra vida y yo creo que lo más importante es entrar en este proceso de conocernos a nosotros mismos, conocerse a uno mismo es lo más valioso yo creo que puede haber para uno ir sintiendo
quién soy yo y hacia dónde quiero ir y qué es lo que realmente a mí me mueve, no lo que los otros me dicen que me debería mover, o que es, sí, no lo que me están imponiendo, sino lo que sale de mi naturaleza más profunda. Y ese es, yo creo que un trabajo en el que yo me he esforzado en hacerlo, como tratar de construir mi propio camino. Y la meditación, por ejemplo, siento que ayuda mucho a ese proceso de autoconocimiento y de conectarse como con esa esencia más profunda de uno mismo, Sí. porque también te pone en contacto con el silencio. Entonces, como que a veces tú oyes demasiadas voces, por ejemplo, cuando eres joven estás oyendo, tu mamá quiere que tú hagas esto, tu papá quiere esto, el colegio te dice que hagas esto, la sociedad y hoy en día las redes sociales te dicen todo lo que tienes que hacer. Sí. Entonces son tantas voces que yo lo hago mucho con mis estudiantes jóvenes, adolescentes. Les digo, busquemos el silencio para estar más quieticos y más abiertos a ver qué nos está diciendo nuestro corazón, no lo que nos dicen el TikTok y el Instagram. ¿Sí? Sí, te entiendo. Bueno, entonces, quiero también llegar a toda esta búsqueda, a todo esto que has encontrado. Hoy puedes decir que eres un hombre feliz o que sigues construyendo día a día esa felicidad. Ok, buena pregunta también. Yo me siento, es que el concepto de felicidad, yo no siento que sea algo estático a lo que uno llegó y ya es una persona feliz. Yo siento que me siento, tal vez la palabra que yo usaría es más como plenitud, me siento muy pleno, me siento muy satisfecho y muy contento con la vida que llevo porque tiene muchísimo propósito y porque tiene muchísimo sentido. Entonces yo creo que, por ejemplo, hay una tradición, una escuela de psicología que es la logoterapia, iniciada por Viktor Frankl, y Viktor Frankl, que estuvo en los campos de concentración nazis, eh, él, él escribió un libro que es muy conocido que se llama El hombre en busca de sentido, y él dice que la búsqueda del ser humano no es tanto la felicidad, sino el sentido. Entonces, y muchas veces cuando encontramos sentido, pues nos llega como efecto secundario la plenitud y algo muy parecido a la felicidad. O sea, lo que pasa es que la vida tiene, yo lo que veo es que la vida tiene momentos, es muy fluida. Entonces hay momentos de reto, hay momentos que está uno con cosas que tiene que afrontar, obstáculos, pero si uno tiene, digamos en mi caso, yo he enfrentado momentos muy difíciles y momentos muy dolorosos en mi vida, Ujú, ujú. pero siento que algo que ha marcado una diferencia es que para mí han tenido un sentido. O sea, nunca los he visto como que soy de malas porque me tocó vivir esto o la vida es muy cruel. O sea, no siento, o por lo menos aprendí a no verlo de esa forma, a verlo como más bien como una oportunidad, como parte de toda esta mezcla de emociones y de experiencias que es estar vivo, ¿sí? Entonces, Ujú. entonces yo siento que la plenitud es un poquito más el término de lo como me siento yo hoy en día, me siento muy pleno y me siento muy contento de poder estar haciendo lo que amo y la pasión que siento por mi trabajo y por mi vida, ¿sí? Ya. En este estudio, pues, del mindfulness y todo lo que nos has, hablado, pues, tú nos comentas que has ido a retiros o a monasterios. ¿Por qué no nos cuentas estas experiencias? Entiendo que hay algunos en Francia, nos hablabas de Australia, o creo que fue Australia que me dijiste. Cuéntanos un poco de esas experiencias en los monasterios o en esos retiros donde, pues, profundizas un poco más en esa búsqueda espiritual. Sí, algo que para mí ha sido un descubrimiento maravilloso ha sido conocer los monasterios y los espacios donde habitan las personas que dedican su vida a la espiritualidad. Y los he conocido, yo ya conocía algo antes de conocer a Brother David, había estado en retiros de meditación antes, pero con Brother David viví en monasterios. Ese año que viajé con él, estuve habitando monasterios tanto, especialmente benedictinos, porque él es benedictino, pero también monasterios budistas
Y para mí ha sido algo absolutamente maravilloso que sigo haciendo. O sea, la semana pasada estaba durante una semana en un monasterio benedictino con Brother David, justamente, que él tiene en este momento 99 años y eso es otra prueba de que la meditación y la vida espiritual ayuda bastante. Está con 99 años y está como un lulo, súper bien. Entonces es otra cosa para convencerte de que medites de pronto algún día. Pero digamos que cómo es la vida, cómo han sido esas experiencias para mí. Me gusta mucho poder entrar en esos espacios por un tiempo limitado. Yo nunca he sentido que yo quiera ser un monje y que quiera estar retirado en un monasterio. No sé si algún día de pronto lo haga, pero hasta el momento nunca he tenido ese impulso. Pero tener esa oportunidad como de salirme de la vida cotidiana y de un poquito el ruido del mundo, a entrar en estos espacios de silencio, de quietud, donde hay además todo, hay unos horarios en donde uno generalmente se levanta temprano y tiene prácticas que están establecidas durante todo el día. Depende obviamente del monasterio, pero no son muy diferentes los monasterios budistas y los cristianos, que eso es algo bastante interesante. Pero, por ejemplo, eh, ahora que estaba la semana pasada en este monasterio benedictino, nos levantábamos a las 6 de la mañana y hay una oración inicial de la mañana que es con cantos gregorianos y que los monjes, casi todos los monjes benedictinos tienen formación en canto y en música. Entonces, algunos tocaban el órgano, pero hacen estos cantos que tienen un trasfondo espiritual muy profundo y que cuando se canta, pues estaba cantando en alemán, pero yo no hablo alemán, pero, pero igual la música, la energía de la música en sí ayuda a entrar mucho en el interior, ¿sí? Entonces, ellos manejan mucho el tema de la música para conectarse con la vida interior y con Dios y con la trascendencia. Y otro ejemplo es que después va uno al desayuno y desayuna algunas veces con los monjes o con las personas que están visitando y se hace en completo silencio. Entonces, uno no está acostumbrado, uno cuando se sienta con un grupo de personas, pues empieza a hablar y a compartir y también eso está muy bien, pero en este momento es estar completa, y la intención es estar completamente conectado con el acto de comer, ¿sí? Y es una forma de meditación, estar en silencio y hacer ese acto de comer de una forma con mindfulness, por así decirlo, con estar totalmente pleno y Estar en el aquí y en el presente ahora, en que estás comiendo. en que estás comiendo, no comiendo y tratar de no estar pensando en lo que vas a hacer después o estar en la carreta mental que normalmente estamos, Sí. sino como poner todos nuestros sentidos en el momento de la comida, en los sabores, en los colores, sí, o sea, tener una experiencia, y es una experiencia muy diferente a la típica que uno tiene con la comida. Para mí es supremamente como enriquecedora, la disfruto mucho más que como cuando me como una hamburguesa de pronto por ahí corriendo, ¿sí? Entonces, y hay distintos momentos del día en donde nos reunimos todos a meditar. A las 11 de la mañana todos los días hay una meditación de 1 hora en un salón hermosísimo de meditación. Entonces se hace la práctica completamente en silencio. Hay otros momentos de encuentro en donde hay oración específicamente, se hacen algunas oraciones. Y también se conversa ya en otras, donde se comparte con ellos. Este sitio es un sitio hermoso en Austria, cerca de No Salzburgo, me imagino. pero entonces son unos bosques preciosos, estaban en otoño, entonces los colores del otoño estaban maravillosos. Entonces ahí había un lago precioso también al lado, muchas montañas. Entonces, pues el salir a caminar y a disfrutar la naturaleza y la mayor parte del tiempo en silencio, ¿sí? Pero con un silencio compartido también. Yo con Brother David salía a caminar casi todos los días por el lago y conversábamos un poquito, pero la mayor parte del tiempo estábamos en silencio y como muy en esa contemplación de la naturaleza, el sonido del agua, los pájaros, los animales. Entonces, esto ya, el hecho de estar en esa atmósfera
y con esa intención de estar desconectado del celular, de las redes, pues ya te ponen como en otra sintonía, en otra, como definitivamente. en otro estado, Oye, ¿sí? ahora háblanos de tu experiencia con el colegio. O sea, entiendo que fuiste profesor 15 años de un colegio privado aquí en Bogotá. ¿Cómo fue esa experiencia dando la cátedra del Mindfulness? Sí. Bueno, pues en realidad mi trabajo en el colegio, es el Colegio Nueva Granada de Bogotá, me retiré hace 4 meses, pero estuve 15 años como psicólogo de bachillerato, o sea, mi trabajo era como psicólogo, y en unos momentos, o sea, al principio de mi estadía en el colegio, entré a incorporar la práctica de mindfulness, que fue un proceso al principio un poquito difícil porque en ese momento no se conocía tanto como los estudios y no estaba como tan en la cultura moderna el concepto. Entonces, pues hubo no sé, como enseñar un poquito también a los directivos cuál era el valor que podía tener para los estudiantes. Ellos eran un poquito escépticos en cuanto Sí, al tema de incorporar mindfulness para los adolescentes, porque decían, un adolescente con toda esa energía no creo que se va a sentar en silencio y en quietud absoluta. imagínate. Pero yo tenía fe de que eso podía resultar. No había tantos estudios ni tantas experiencias para basarnos. Esto era algo bastante nuevo en realidad, como incorporarlo en un colegio, pero lo empezamos a hacer y, y creamos con una profesora del colegio una cátedra de una electiva en bachillerato de mindfulness. Entonces creamos de hecho dos clases, una clase que era historia de las tradiciones espirituales y la otra mindfulness. Entonces al principio hubo muy pocos estudiantes que se inscribieron, pero la clase la empezamos a dictar esta profesora y yo juntos. Entonces en esa época yo seguía siendo psicólogo, pero profesor de estas dos clases. Eh, la clase empezó como con 5 estudiantes que más o menos nos tocó rogarles que se inscribieran porque no tenían ni idea de qué estábamos hablando y se metieron muy amablemente y las terminaron disfrutando mucho y ellos son los mejores, o sea, el mercadeo que mejor se puede hacer es a través de los mismos estudiantes. Entonces ellos le empezaron a contar a sus amigos, oigan, métase a esta clase vale la pena, que son chéveres, me ha servido muchísimo y empezó a crecer la clase y hoy en día esas clases, especialmente la clase de mindfulness, es la electiva más, yo diría que más popular del colegio y prácticamente yo diría que la mayoría de los estudiantes del colegio pasan por esa clase que es de un semestre Sí, y en esa clase se aprende tanto la parte histórica de la meditación en la clase de mindfulness como las prácticas como tal. Entonces es una clase de conocer, o sea, por eso tiene también, porque tiene una calificación, tiene una nota al final del semestre, pero también construimos un salón de mindfulness que fue también un logro maravilloso, un salón precioso, que por ahí creo que hay unas fotos que te envié. Eh, y entonces, pues ellos ven la parte teórica, pueden hacer un examen al respecto, pero siempre en toda clase están aprendiendo las distintas técnicas de meditación. Entonces, hoy en día este colegio tiene incorporado el mindfulness, además porque muchos papás también han participado, los profesores, como se volvió un tema muy comunitario, porque la meditación crea comunidad. Eso es algo muy, muy hermoso, porque cuando uno medita con gente, eso une muchísimo porque uno se está sí. acompañando en ese proceso de silencio. Entonces, para mí era muy, muy emocionante y lo sigue siendo porque yo sigo yendo al colegio a veces a practicar. Ver a papás, ver a profesores, ver a personas de servicios generales que son los personas que hacen el aseo del colegio con los niños del colegio. O sea, era personas de toda la comunidad sentados meditando y aprendiendo a meditar juntos. O sea, una cosa maravillosa. Y Sí. además, algo también, qué pena que te eche tanta carreta, pero bueno, tú ahí me puedes interrumpir. Es también un parte del programa de mindfulness es que formamos adolescentes, o sea, de los de bachillerato, para que ellos les enseñen a los niños chiquitos a meditar. Entonces, que eso es algo lindísimo, porque los chiquitos, como se pueden imaginar, o sea, cuando uno era chiquito, uno veía a los grandes siempre como
los ídolos, los que uno quiere seguir. Sí, Es un programa de mentoría, pero con específicamente de mindfulness. Entonces los chiquitos cuando vienen los grandes a enseñarles a meditar, ellos les encanta y ellos sí. aprenden a enseñarle a los otros. Entonces así hemos ido construyendo como muchos lazos y muchos espacios de meditación desde kinder hasta el último año de colegio. ¿Sí? Ya. Y actualmente, bueno, ya estás, ejerces como psicólogo clínico, dictas terapias o ayudas a pacientes con terapias, con el mindfulness, ¿o a qué te estás Sí. dedicando actualmente? Yo me retiré del colegio porque yo he tenido mi práctica profesional de psicología, mi consultorio desde hace 24 años. Entonces yo tenía el trabajo en el colegio y simultáneamente mi trabajo con pacientes. Pero entonces en algún momento ya llegué al punto de decir que es demasiado trabajo en el colegio, el trabajo tiene muchísimo, es muy demandante. Para salir por las tardes siempre a ver pacientes, entonces quise dedicarme por completo a mi consultorio y cuando tengo tiempo también hago talleres de meditación, de mindfulness. Entonces tengo grupos pequeños, tengo un espacio en mi casa aquí donde estoy en este momento, que es Ujú. donde trabajo, que hay mucha naturaleza, es un espacio muy propicio para la meditación. Entonces hago grupos relativamente pequeños donde nos reunimos a aprender a meditar y es muy similar a la clase de mindfulness que hacemos en el colegio porque se combina toda la parte teórica con la práctica y con las distintas prácticas. Entonces, eso es lo que estoy haciendo hoy en día. Estoy dedicado a mi consultorio, veo pacientes de 14 años para arriba, cualquier edad, o sea, veo adolescentes y adultos de cualquier edad. O sea, tengo en este momento un paciente de 82 años, por ejemplo. Entonces, pues mi Mm. rango va entre 14 años y 82 en este momento. Bueno, y si que Y te quisiéramos contactar, ¿a dónde te escribimos? ¿Cómo te buscamos? ¿Me dices que no usas redes sociales o sí? pues yo tengo redes sociales personales, pero no he tenido nunca profesionales. Y estoy en este momento construyéndolas porque voy a empezar Sí, a vale la tenerlas. pena tu mensaje se difunda. Claro, claro, porque digamos, quiero tener como, por ejemplo, el canal de YouTube, porque ahí tengo algunos videos o otras entrevistas que me han hecho en algunos momentos, o conversatorios, que quisiera como todos unificarlos y tener como el canal, y a veces de pronto hacer podcast o distintas formas de comunicar este tipo de información. Tengo también un grupo de meditación. Tengo varios grupos de meditación, aparte de los Sí. talleres. Cada 2 meses nos reunimos con un grupo que creamos alrededor de Brother David. Entonces tenemos un grupo europeo, en este momento es con Alemania y con Austria, y yo soy como el representante en América. Entonces nos reunimos una vez cada 2 meses y es un grupo que está invitado, todo el mundo es en inglés, pero entonces digamos que ahí hacemos, eso se llama un mindful dialogue o grateful dialogue. Okey. Entonces es como un diálogo que generamos Ujú. de una forma muy particular con unas instrucciones sencillas, pero que tienen unas características especiales muy meditativas. Entonces yo dirijo una meditación ahí y después abrimos el espacio para conversar, que las personas puedan poner sobre la mesa lo que Sí. están viviendo en ese momento o lo que sintieron durante la meditación. Es un espacio súper bonito que dura 1 hora, pero también pues puedo darles los datos para los que quieran participar porque está invitado todo el mundo y así no hablen inglés, estar ahí presentes, no están obligados a hablar, estar presente Sí. es muy bonito porque alcanza uno a recibir mucha información y mucha presencia del grupo. ¿Sí? Déjame, no sé, ¿a qué contacto podemos escribirte? Para anotarlo aquí en nuestra pantalla. Entonces, mi correo electrónico creo que es en este momento la forma más fácil, Sí, que es Felipe Merizalde, así sí, como seguido todo en Felipe minúsculas, Merizalde. arroba gmail.com. Okey. Ese es mi Entonces, que correo ahí, personal. mientras tanto, que ahí te contactemos, Felipe Merizalde, gmail.com, ¿cierto? Exacto. Mira aquí.
Ok. Y ahí me pueden contactar si alguien está interesado en algún tema de mindfulness o participar en estos grupos o en un taller eventualmente que también se puede hacer. Pero también si Sí, me alguien está imagino que no interesado, solo colegios, empresas. Mira, yo por creo que hay supuesto. mucho por explorar y por lograr que ese mensaje que tú tienes, que ese trabajo que tú has hecho tan laborioso, pues trascienda en muchas personas. Vale mucho la pena. De acuerdo, muchas gracias. Yo sí creo que hay una oportunidad de conocer, o sea, a mí me encanta conocer grupos, personas, de abrir Sí, espacios. Eso es mi pasión absoluta. Y ahora que no estoy en el colegio, pues precisamente lo que quería era tener un poquito más de tiempo y más espacio para sí. este tipo de cosas, ¿sí? Porque cuando estaba en el colegio no tenía un minuto para nada. Ahora quiero, pues, poder abrir más espacios, hacer más talleres, de pronto, como tú dices, ir a empresas o a espacios donde podamos hacer actividades. Todo eso me encanta. Bueno, quiero abusar de tu confianza y de lo generoso que has sido con tu tiempo, porque sí quisiera cerrar este podcast con una meditación. Mira que yo lo he intentado y yo he meditado. No creas que no lo he hecho. Lo he intentado y no soy tan disciplinada con la meditación, pero sí me encantaría que nos pudieras regalar un poquito de eso en un espacio, no sé, un minuto, 2 minutos, tú me dirás, para conectar un poco contigo y entender un poco más desde la práctica lo que tú haces. Por supuesto, claro que sí. ¿Cuánto tiempo tenemos? El que tú nos regales. Yo creo que podemos hacer una meditación cortica de unos 3, 4 minutos. Perfecto. Eh, y yo les puedo dar la, ¿Qué la instrucción. tenemos que hacer? Sí, o sea, entonces les doy la instrucción. Básicamente, lo que les pediría es que estén en una posición sentados, muy cómodos, lo más relajado posible. Y la postura es importante, especialmente intentar tener la espalda recta, sin que eso genere demasiado estrés o demasiada fuerza, sino como mantenerla recta porque eso ayuda como a tener una disposición para la práctica. Entonces, y los ojos los podemos cerrar y hay un elemento muy importante. Yo tengo acá conmigo una campana Zen de meditación. Entonces, nosotros iniciamos siempre la meditación con un toque en la campana y la cerramos con el toque de la campana. Y la idea es que este sonido de la campana nos sirva como para entrar en ese mundo de silencio, de quietud y como salirnos un poco del mundo cotidiano de la mente y de todas las cosas que tenemos que hacer. Entonces, vamos a empezar con el sonido de la campana y yo guío un momentico la meditación para que estemos todos juntos. Entonces, comenzamos con el sonido de la campana. Intentemos en este momento dejar por fuera de este instante cualquier ocupación que tengamos y cualquier situación que nos apremie, que tengamos que hacer después o que tuvimos que hacer antes, para enfocar toda nuestra atención en el momento presente, para estar conectados por unos minuticos en el aquí y en el ahora. Y para eso vamos a conectarnos con nuestro cuerpo, que es nuestra ancla principal para salir un poco de nuestra mente, sino más conectarnos con nuestras sensaciones, con la energía que podemos percibir en nuestro cuerpo. Entonces vamos a tomar una respiración profunda y exhalamos. Y vamos a invitar a nuestro cuerpo a que se trate de relajar un poco, a soltar las tensiones. Vamos a tratar de detectar en qué parte de nuestro cuerpo podemos sentir un poco de contracción o de tensión.
Generalmente puede suceder en el cuello, en la cara, podemos tener a veces un poco de contracción, entonces invitemos, por ejemplo, a nuestra frente a que se relaje y a los ojos, a que se suavice como la sensación que tenemos con toda nuestra cara. La quijada es una parte de nuestro cuerpo que a veces se contrae. Tratemos de suavizarla también, de relajarla y a soltar nuestros brazos, nuestras manos, hacer un pequeño recorrido por todo nuestro cuerpo, por las piernas hasta los pies. Y en este momento tener como una visión general, una sensación general de todo nuestro cuerpo, como está como más quieto, más suelto, más relajado. Y por un par de minutos vamos a estar en silencio y vamos a poner atención a cualquier sonido que podamos percibir, tanto en la habitación donde estemos o por fuera. No vamos a analizarlo, sino simplemente a percibirlo, sin juzgarlo, simplemente aceptándolo. Si nos distraemos muy suavemente y muy pacientemente, volvemos a poner nuestra atención en los sonidos. Las veces que sea necesario, regresamos al momento presente. Y con un sentido muy profundo de agradecimiento por este rato de estar aquí compartiendo, de compartir este silencio, esta quietud. Nos vamos acercando al final de la práctica y también con la intención de llevar este ratico que compartimos, este silencio, esta quietud, al resto de nuestro día, para poder transmitir también esa paz en la medida de lo posible a todas las personas con las que nos conectemos en el resto de este día. Y antes de que suene la campana, podemos empezar a mover un poco el cuerpo para volvernos a conectar con la realidad cotidiana y externa, a estirar un poco, mover el cuello, los brazos, las piernas. Y vamos a terminar con el sonido de la campana.
Bueno, Felipe, nuevamente, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por acompañarnos en este espacio de impactante, historias que inspiran y lo que busco a través de este canal es eso, es poder conectar, así sea con una sola persona, que le llegue ese mensaje y sin duda tu mensaje nos está marcando a cada uno de los que te estamos escuchando. Muchísimas gracias. Ha sido de verdad un placer estar acá contigo en este espacio. Bueno, y a todos ustedes, muchas gracias por estar aquí en Impactante Historias que Inspiran. Nos vemos en una próxima entrevista, en una próxima charla con uno de nuestros invitados que sin duda con sus historias nos impactan y nos inspiran. Hasta pronto.